Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en Cocalitos, el Beach Club, uno de los más famosos porque tiene los tramatolitos aquí, son espectaculares, los tenemos aquí al ladito. De momento lo que hemos hecho es levantarnos en el hotel, que hemos dormido muy bien, Hotel Diosa del Agua, fantástico el hotel. Nos hemos puesto a desayunar, un buen desayuno con mis huevos motuleños, y de ahí nos hemos venido aquí a disfrutar, a hacer unos vídeos de dron. Justo ahí detrás, en esa parte de adelante, tenemos el cenote azul. El día de hoy ha habido ratos que había un buen sol, ahora mismo se puso estas nubes, una pena porque ahora mismo estamos grabando y el color del agua no lo podéis ver, pero es cristalino. Este color del agua se vuelve luego azul turquesa, muy bonito. Y este Beach Club Cocalitos es fantástico, muy bonito. Luego vais a ver qué cuesta, qué podéis hacer. Y bueno, aquí podéis estar todo el día disfrutando. Yo le he conocido este Beach Club a través de cuando venimos haciendo los tours por la laguna y nos paran por aquí, por ejemplo, un ratito, nos damos un baño por ahí delante. Y así lo he conocido, nunca había venido hasta el día de hoy a disfrutar dentro de lo que es el Beach Club. El chavalote y Julio nos están volando el dron, los dos ahí delante. Así que os pongo la intro, espero que disfrutéis de este día de bacalar de nosotros, que de momento estamos aquí, son las 12 y algo de la mañana, pero el día sigue, continúa. Y yo voy a disfrutar. Los extramatolitos son estos de aquí, por ejemplo, hay muchos en la zona, están protegidos a través de esta boya. Y ahí los tenéis. Esto es el ser vivo más antiguo del planeta Tierra. Así se le conoce a día de hoy. Más de 10.000 años de vida, imagínate. Y siguen naciendo y creciendo. Por eso no hay que contaminar esta laguna. Precisamente por esos seres y porque el agua que tenemos aquí es dulce y hay que cuidarla, la verdad. Bueno, pues seguimos. Os pongo la intro y seguimos por aquí. Bueno, pues 9:30 de la mañana, nos salimos de la habitación. Vamos a ver si desayunamos en un momentito. La verdad que se duerme muy bien, está espectacular. Y el día amaneció bastante bien. Pues hoy es día 4, el día de mi santo, San Francisco de Asís, que bueno, ¿no? La piscina preciosa, los colores del día fabulosos de momento, pero esto tiene nubes. Es un día de esos cambiantes durante el día, ya veremos los cambios. Y tenemos el restaurante ahí detrás que nos va a dar el desayuno. Pues se duerme de fábula, ¿eh? Y no hemos levantado porque ya también aprieta un poquito el hambre del desayuno, pero se está muy cómodo. Por aquí me acompaña Adriana, ahora se quedó mirando. Los chavalotes, mira, vamos a desayunar, chaval. ¿Está volando el dron? 12 minutos. 12 minutos, ¿está volando el dron? No, ¿Apenas ha volado el dron con el sol? ahora lo vuelo. Venga, hasta ahora. Papá, es que Bueno, pues el chavalote que está ahí arriba haciendo fotografías con Julio, están trabajando. Ellos van a desayunar en un ratito. Y le he pedido que ahora que aproveche a hacer vuelo de dron con el sol, porque en lo mismo viene que se va. Mira los gatitos también que tenemos aquí. Tienen hambre. Mira este con su pañuelito. Esto debe de ser el Esta no papá. es la mamá, ¿no? ¿O sí? Es la mamá. Es la mamá. ¿Y dónde están los gatitos? Pues allá arriba. ¿En serio? ¿Se salió a pasear la gatita? A buscar comida. Ah, tienen ganas de comer. Ahorita te damos algo, ¿eh? Anoche estuvimos ahí con los gatitos, ya os pondré luego eso de noche. Pues qué buena sensación. Aquí tenéis, esta es la costera, la más cercana a la laguna. Acordaros, esto es un parquecito y detrás está la laguna. Las vistas las tenéis desde ahí arriba del roof. Pero si queréis ir al corredor de aquí del parque, del ecoparque, vais para allá y a la derecha. Son 200 metros. Nos vamos a desayunar aquí arriba.
Hay música puesta ahora. Voy a grabar nada más que para que veáis que estamos en la zona del restaurante. Y ahí viene la gatita. Pues este es el menú de desayuno, ¿no? Por ejemplo, bol de fruta. Pero a mí lo que más me gusta, Adriana se está pidiendo los chilaquiles, yo me estoy pidiendo los huevos motuleños, me encantan los huevos motuleños. Y en lo que es el desayuno, que te ponen precios, pues cuando tú compras tu noche de hotel, también la puedes comprar con incluido el desayuno. Y esto lo ponen para las personas que no tienen incluido el desayuno. Y también para que sepan que pueden tomar. Pues nada, vamos a esperar a que nos sirvan. Y los chavales que sigan trabajando, que para eso han venido. Pues aquí el jugo de papaya. Y el dron del chavalote que ha pasado por aquí, ese de interior con un ruidito, pero bueno, muy bien. Seguimos con la buena música aquí. Pues aquí están mis huevos motuleños, que ya lo veis, una salsita por encima, una tortillita por abajo, pues eso, plátano frito, un poco de papas, el café con leche, la papaya, el jugo todavía sigue ahí. Y Adriana ahora le trae sus chilaquiles. Y los chilaquiles de Adriana que se ven deliciosos, no, lo que sigue. Buen provecho. Gracias. Hola, Bueno, por aquí está Julio, está el chavalote. Oye, ¿qué habéis hecho? ¿Vas a abrir por teléfono? ¿Vas a hablar por teléfono? No, ya, ahora hablo. ¿Qué pasó? ¿Qué habéis hecho? Pues fíjate que ¿Desde qué hora empezasteis, lo primero? las 9 de la mañana, ¿ok? Podríamos haber empezado desde antes, pero ayer en la noche andábamos de platicadores nosotros dos y viendo la manera de cómo ir mejorando. Pues fuimos, bueno, él fue desde un inicio con la cámara que tú grabaste en la noche, la Pocket 3, y fue a hacer unas grabaciones en vertical para unas grabaciones para las redes sociales. Luego, con la cámara de la Sony, la grande, la profesional, me fui a tomar fotografías en los cuartos, y también luego con mi cámara más chiquita también lo hice, para ver si también puedo rescatar algo de ahí. O sea, para que vaya experimentando yo también. Luego de ahí grabé con mi dron DJI Avatar, el pequeñito, le llama Julio el Mosquito, porque Sí. pues tiene mucho ruido. Me metí por aquí, van a ver el video, me gustó, creo que dura como 8 minutos. A ti te lo dejaré todo largo y entre nosotros lo editaremos, lo más seguro. Lo grabé a 60 cuadros por segundo, ¿ok? Eso está bien, ¿no? Para que tenga buena calidad. Para que nos facilite la edición, se le llama barridos cuando de repente vas muy quedito y das un acelerón en lo que no es interesante, y cuando es interesante lo hacemos lento y se ve fluido. Digo, Bueno. puedo grabar a 120 cuadros por segundo, que es aún mucho mejor, pero ya no podía mantener el horizonte estable. El horizonte se tendría que estar moviendo al respecto con el dron. Y, Bueno, aquí estoy repitiendo el café, que está muy rico. y luego grabé con el dron de él, el grande. Ajá. ¿Vale? El grande, y me fui hasta el canal de los piratas, grabé aquí, grabé en el muelle y ya. Hice una foto 360 y unas Qué bueno. fotografías. Pues nada, ahí os voy a compartir el vuelo de dron del chavalote en un rato. Vamos a acompañarles un ratito en su desayuno. Son ahora mismo cerca de las 11 de la mañana. Y nos vamos a ir seguramente Adrián y yo a bañarnos ahí al ecoparque. No sé si ellos también van a querer. Así que esa es la idea que tengo en este momento. Tenemos este vídeo porque Alex, nuestro experto piloto, se encuentra en el hermoso pueblo mágico de Bacalar. Nos deleitará con imágenes impresionantes que te dejarán sin aliento. Sin más por el momento, venga, chaval.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Mira, está aquí con el ejemplo de esta cerveza que tenemos aquí, que no la muevas tanto, que no parece cerveza entonces. Bueno, corta. Bueno, chaval, ¿tú qué estás tomando ahora? A ver. Pues estoy tomando una cerveza, ¿te parece bien? No, no me parece bien. Mira. ¡Ah! Qué buen truco. Sí, no, Adriana me vino con la cerveza esta, me dice, me estoy tomando una cerveza porque se me antojó, yo diciendo, ¿a esta hora que te has pedido un café? Y la verdad que está bien, pero bueno, vais a ver que no cae nada. Qué rico. Está bien, ¿no? Sí. Porque- Esto para hacer la broma imagínate, se la traes aquí a un cliente. ¿Qué es lo que tienes por ahí? Bueno, el Julio ya empezó a comer, ¿qué es esto? Unas ¿Una motuleña, enchiladas o diosa, la especialidad de la casa. Enchiladas diosa. Yo desde aquí no lo veía bien porque tengo el vaso delante. Y el chavalote se pidió unos chilaquiles, pero en vez de con huevo, con pollo, ¿es así? Sí, pero está bien bueno, ¿no? Y la salsa verde, que está riquísima, la hace muy bien, parecida como la hace Adriana. Y le gustó mucho a Adriana. Bueno, pues nada, y sus juguitos de maracuyá y de pepino, el tuyo. Qué bueno. Afirmativo. Pues nada, en breve nos vamos a ir a ver si nos damos el bañito. Ya empiezo a notar el calorcito del día. Y el día muy tranquilo aquí, es muy relajante. Bueno, pues voy a subir a la parte de arriba donde jugamos ayer al ping pong. Más que nada porque quiero ver los gatitos un momentito, que se quieren llevar por ahí algún gatito para casa, pero bueno, menos mal que en casa tenemos como 7 o 8 gatitos ahí con la vecina. Y estos se enamoraron de uno de ellos, lo que ya hay 2 elegidos. Pobre gatita, le vais a dejar sin sus gatitos. Mira, ahora están ahí todos amamantando. Sí. Ahí están los dos rubios. Ya no van a estar de mamá y los otros quién sabe. Los dos rubios son los que no están elegidos. Los dos de blanco y negro sí están elegidos. Y hay que saber cuál es hombre, que diga hombre no, cuál es macho y cuál es hembra. Yo digo que el rubio, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir ya a buscar las cositas y nos vamos con el carro. Nos vamos a un Beach Club y os vamos a grabar un vídeo allí en el Beach Club, que la verdad que tiene unas vistas excelentes. Bueno, pues en la 22 estamos nosotros. Pues aquí vamos por la costera y nos vamos a ir a Cocalitos, ese Beach Club que hay al fondo, yendo hacia el sur, se podría decir. Así que tenemos un caminito de 5 minutos, 7 minutos aproximadamente. Pues seguimos por la costera. Aquí ya estamos como subiendo una laderita. Y si nos asomáramos por cualquiera de estos, por ejemplo, este es el chino, el que se ve en el tour, que es el chino, que es muy antiguo, la casa china. Aquí al lado está la casa árabe, la casa... Bueno, son diferentes tipos de casas que queda espectacular cuando lo ves desde abajo, desde la laguna. Y ya nos estamos acercando a Cocalitos. Voy a llevar una ardilla gigantona, mira cómo está bajando aquí. Ahora se dará la vuelta y se subirá. No me deja grabarla porque, mira, ahí está. Algo de comida tiene. Está bonita. Ahí hay otra. Hay 2 o 3 aquí. Bueno, chaval, estamos aquí delante de Cocalitos. Es un beach club muy famoso aquí en Bacalar. No hay nadie ahora mismo prácticamente. Los fines de semana se pone muy lleno de gente. También entre semana, en temporada normal. Y vamos a averiguar en qué consiste. Aquí hay estromatolitos, aquí hay que son las rocas con vida, ya lo sabéis. Tienen más hasta 10.000 años de edad, así que es lo más antiguo que hay vivo aquí en el planeta Tierra. Estos son estromatolitos. Y como veis, pone está abierto. Vamos a conocerlo un poco. Buenos días. Momento. Entrar cuesta 100 pesos por persona, pero si eres residente o mexicano, te identificas y te cobran la mitad, 50 pesos por persona. Tienes derecho a regaderas, a baños que están allí. Tienes derecho a las hamacas que hay por acá. Si luego tú quieres mesa con sillas para 4 personas, te cobran 100 pesitos. Servicio de restaurante va a empezar a trabajar a partir del día 1 de enero.
Ahora mismo no tienen servicio de restaurante, pero sí tienen de aperitivos por si quieres comprarte alguna cosita para picar, comer y tal. Puedes estar aquí todo el día prácticamente. Ah, mira, plátano frito que no, ahora mismo no, gracias Julio. Y como veis es muy bonito. Hay unas garzas paradas, o no son garzas, me equivoqué. Lo que hace la vista hoy en día. También tienes lugares espectaculares como este para hacerte fotografía, que vamos a hacer alguna por ahí. Lugares de niños. Y bueno, vamos a ir descubriendo lo que es este Beach Club. Yo la primera vez que entro siempre he estado fuera con el pontón. Cuando hacemos como esa barca, hacemos el recorrido. Voy a hacer una foto desde aquí. Pues resumiendo, hemos pagado 200 pesos porque somos 4. Y ahora vamos a disfrutar de un bañito aquí en la zona. Aquí hay estromatolitos, pero están protegidos con las boyas para no entrar, no acercarnos a ellos. Pues se ve espectacular, ¿eh? Allí tenemos otro como este, pero este sin columpios, que es con asiento, y allí tenemos con columpios. Otro lugar para hacerte fotos. Vamos a dejar las cosas por aquí en algún lugar, pero estas hamacas las podemos emplear, por ejemplo, si queremos. Lugar bonito, ¿no? Lo que sigue, fíjate allí también para hacerte buenas fotografías allí en los columpios que hay dentro del agua. Adriana ya va a bañarse, saluditos a Adriana. Qué bueno. Yo también tengo ganas de meterme. Fíjate que estos son traumatolitos, estos que tenemos aquí cercanos, pero están protegidos con esas boyas para que no entremos ahí. Ahí también hay más. Aquí estamos cerquita de ellos. Y bueno, el chavalote seguramente nos va a hacer un vuelo de dron también de aquí, de la zona. Ah, ahora está con el otro dron. No, no es tuyo. Porque es parecido al tuyo, al mosquito, ¿no? Es igual. Ok. Pues el chavalote nos va a volar el dron. Adriana ya salió del agua otra vez porque nos vamos a ir juntos para adentro. Vamos a ver qué tal. Yo creo que vamos a disfrutar, aunque esto está amenazando quizá lluvia en unos minutos. Quizá alguna nube de esta, pero bueno, ya veremos. Ale se ríe, yo no me reía. Que ya es muy tedioso porque piensas de que va a llover, pero en verdad no llueve. ¿Sabes? Las edades, lo que hacen las edades. Pero está bien. No, mira, y también ahí Julio va a sacar el suyo, que es un poquito más grande. Es una categoría superior a la hora de la imagen y de, por ejemplo, el enfoque más cercano. ¿Qué más cualidades tiene el otro de Julio? Creo que en días nocturnos, bueno, noches nocturnas mejor dicho, pues se ve bien. Creo que es peor. Pero este que lleva Alex, que está muy bien para ser el tamaño que tiene muy buena imagen. Pues ahí se va el vuelo de dron del chavalote, espero que os guste. Y también Julio lo voy a grabar un poquito luego. Ya me voy a meter para adentro, ya empieza a llegar más gente. Ya Julio lanzó también su dron, tenemos dron por aquí. Bueno, pues mientras lo voláis, yo a disfrutar. Hasta luego. Tenemos 2 vuelos de dron, pero pondré uno de ellos. Fijaros los estramatolitos. El agua es súper cristalina, transparente. Aquí también hay más. Este Beach Club la verdad que le gusta mucho a la gente. Los colores del agua están espectaculares en ciertos días o momentos que esté con el sol justo encima. A ver si ocurre mientras estamos bañando. Y de pilón Julio te grabó. Oigan, ¿saben nadar ustedes? Él sí. Está muy Él me va a resbaloso ayudar a mí. eso. Es que, Apóyate en mí, ¿por así. qué? Porque quiero pasar a mi hijo. Es que no se quiere mojar el pelo, Adriana, que no. Que dice que si le ayudas con su niño, que quiere pasarlo para acá. ahora. Agárrese A ver, por aquí, que ya me está subiendo. Espérate un poco más. Ahora vamos a ayudar un poquito. Pues el agua está calentita, ¿no? Lo que sí, que está preciosa este agua. Mira qué belleza de agua. Si luego puedo, os acerco la cámara a algún lugar. Y estas hamacas que están dentro del agua, por lo menos esta de aquí, que es la que veo que está, aquella allí está rota, pero esta es la que está viva. Eso es una joya para ponerse ahí a tumbarse y a disfrutar. En esta zona no sé si hay caracolitos, porque en la zona del puente lo de los piratas sí hay caracolas y las tienes que respetar. No las rompas, no las agarres, no te las lleves. Y bueno, le voy a hacer una foto aquí a Adriana. Es que está muy bonito.
Mira, mira estos pececitos, parecen peces aguja, pero muy pequeños, bebés. Peces aguja, bebés. Te voy a hacer una foto ahí, ¿te parece? Qué bueno. Bueno, pues aquí hay un problemita. Os podéis traer escarpines porque estas piedrecitas que estáis viendo no es arena normal. Mira, aquí hay una cáscara de la caracola o caracol, como le queréis llamar. Os estaba comentando. Esta está rota, ¿lo veis? Pero hay algunos que están vivos. Eso hay que respetarlos, los otros, pues bueno, que se queden ahí. Y hay mucha piedrecita, pues entonces me voy a buscar una zona que hay menos piedrecitas y que me cubra más, porque ahora mismo aquí estoy a nivel de las rodillas y me gusta que me cubra un poquito más, pero si me voy para allí, como estoy viendo a ellos, que estoy y les sigue sin cubrir, a mí me gusta que me cubra más el agua. Adrián está por ahí disfrutando. Acordaros que esto es agua dulce. Se alimenta de grandes cenotes, bueno, cenotes, ríos subterráneos que se forman los cenotes acá en la laguna y alimentan la laguna con su agua dulce de río. Sí hay salida al mar, pero está muy lejos de aquí el mar, porque luego tenemos la laguna en Chetumal, que es gigantesca, y en Chetumal sí que se junta al mar, pero por aquí pues teníamos que ir, por ejemplo, por el canal de los piratas, que está por ahí detrás. Y en esta zona hay otra zona muy bonita para allá, que ya hemos ido, está preciosa. Ahí también el color azul, se ve un azul turquesa de la laguna, se ven diferentes colores. Ahora mismo no se puede diferenciar tanto los colores por estar pues así como estamos viendo el cielo, ¿no? Pero igualmente me ha dicho el chico, el otro que estaba volando el dron, aquí sí que estoy a gusto. Fijaros que aquí ya no hay piedrecitas. Aquí está como una arena muy delgadita y cuando andas parece un colchón, porque te hundes, como veis, como esa huella que se ve ahí detrás, ahí debajo. Esa huella te baja el andar como, pues digamos que 5 centímetros. Pero esos 5 centímetros los agradeces porque sientes que vas en un colchón flotando. Ay, qué gusto paso de andar por aquí, en diferencia de esa zona de ahí. Bueno, Julio está con el dron por ahí volando, se queda por esta zona, no sé si va a hacer algún tipo de trabajo luego especial. Y yo voy a parar un poquito aquí, voy a hacer la presentación del vídeo justo en este momento desde este lugar que estamos. Estoy diciendo a Adriana que venga para aquí, para esta zona, que no se va a hundir, que lo máximo que vas a tener de profundidad es así como estás. ¿Y cómo andas ahora en relación a la otra parte? Está blandito. ¿A que sí? Pasa gusto de andar, ahora no sufres. Yo una vez por allí estaba sufriendo un rato, por eso siempre es bueno investigar un poquito ya cuando estás por un lugar. Saludamos al dron que lo tenemos por ahí. Qué bueno. ¿Tú ya terminaste tu vuelo, chaval? Pues ahí está Julio volando el suyo y el chavalote que quiere dar su baño. Nos tenía un poquito de envidia, creo yo, ¿eh? Él volando el dron y nosotros aquí disfrutando. Qué bueno. Qué gusto de andar por aquí, chavala. Te voy a hacer una fotito desde aquí. Me dice el chavalote y Adriana también me lo ha dicho, que hay zonas como esta en donde estoy ahora mismo. Estamos próximos a la salida de agua de cenote, que hay zonas que está mezclado, caliente el agua y fresquita el agua. En el mismo... tú te llegas hasta aquí el agua, ¿no? Pues imagínate, en la parte de abajo está ahora fresquita, en la parte de arriba está calentita. ¿Es correcto? Sí. Mira, aquí llegan los pontones, a lo mejor salen desde aquí. Qué claridad se ve esa planta de ahí abajo. Tremenda claridad la que tenemos. No estoy metiendo la cámara debajo del agua todavía, porque tampoco es para grabar mucho debajo del agua. En total lo que tenemos es arena. Quizás si me acerco un poquito a la parte de los estromatolitos, pues entonces podéis verlos debajo del agua. Pero esto es un tour de pontón, como hemos hecho nosotros. No sé si están haciéndoles un recorrido muy cerca de lo que es para enseñarles los estromatolitos, que es lo que le está indicando el guía, y luego van a seguir con su recorrido por la laguna. Normalmente hay unas paradas fijas que suelen hacer. Una es aquí en esta zona, se da un bañito aquí, y otra es en el canal de los piratas, pero hay diferentes excursiones o tours aquí en la laguna. Los puedes elegir también por tiempos, también los puedes elegir. Lo normal son de 2 horas, eso es lo normal, pero yo lo he hecho aquí de 4 horas, por ejemplo.
Y también pues los de 2 horas son ese recorrido que he dicho, y los de 4 horas pues te amplían el recorrido. Al principio, cuando hubo un año que la laguna se volvió de color verde por aquí, por las lluvias que había, en la zona más bonita era por allá, y entonces nos llevaban para esa zona de allá, del final, donde nacía, por ejemplo, la laguna aquí. Y aquí me estoy acercando a esta parte y sí que voy a meter la cámara debajo del agua, vais a ver estas plantas y parte del estromatolito. Ahí parece como si hubieran olas, ¿no? Vamos a meter la cámara. Bueno, en ningún caso he pasado con el cuerpo esta barrera. Lo digo para esas personas que a veces dicen respétalos, no te acerques, no los toques. Yo no he tocado nada, no me he acercado más de lo que me permiten. Así que eso que os he grabado es respetando todo lo que se tiene que respetar. Y tienen toda la razón, hay que respetarlo. Ya salió Adriana, la tenemos ahí encima del puente. Te voy a hacer una foto ahí, espérate un momentito. Ahí vamos a aprovechar. Esta cámara no acerca mucho la imagen, así que me tengo que acercar a esta boya, porque si no vas a salir tan lejos que ni se te ve. Julio, has decidido venir a darte un chapuzón, igual como el chavalote, qué bueno. ¿Cómo está el agua? Excelente. Transparente, cristalina, algún tipo de olor. Nada, todo perfecto. Qué bueno. Una alberca natural, Paco. No le pide nada a tu oficina. ¿Cómo sientes los pies? Blanditos y Blanditos y como si estuvieras volando en las nubes. Ajá, qué bueno. Y el chavalote lo tenemos ahí, disfrutando también. Ya se choca este, pero tú no sabes dónde vas, Julio. No abro los ojos. Ya se notó, ya. Te fuiste directo a Porales. ¿Sí los abres? Yo sí. ¿Aquí? Pues si aquí no es agua salada. ¿El agua salada también lo llegas a abrir? Sí, pero allí en Playa del Carmen el agua salada es muy suave porque hay mucha agua de cenote. Fíjate, va por ti, Alex. Lo tienes claro. Pero no te das cuenta que vas a por Alex. Bueno, aquí tenemos otro pontón. Ahí lo tenéis. No sé si lo he grabado ya anteriormente, yo creo que sí. El andar con los pies. Es que resulta que tuve que borrar un trocito de conversación ahí porque pues hubo algo que no estaba bien dicho y ya está. Pero ahora mismo estoy andando a gusto. Hay dos tipos de embarcaciones. Ese es el pontón, que es un poquito más carito que aquella barca que es más normalita, como las barcas que utilizamos a veces para hacer pequeños tours de pesca y de snorkel allí en Playa del Carmen. Esa otra barca es otro tipo. Luego también hay pequeños yates, también hay como se dice, catamaranes pequeñitos, y hay diferentes tipos de embarcaciones. Dependiendo de la embarcación y de la empresa, os va a hacer un tipo de tour o otro. Lo bueno es que los que están de capitanes os van explicando lo que es la laguna y sus diferentes lugares. Y ahí he grabado, yo creo que tengo aquí, si os miráis la lista de reproducción de aquí, del canal, donde pone Bacalar y Majagual, vais a ver como 5 o 6 tipos de tour que hemos hecho aquí, y con diferentes capitanes explicándonos las cosas de cómo es la laguna. Eso os puede ayudar un poquito a tomar la decisión de venir por aquí. Aquí hay un palo, fíjate, este es un palo de esos, creo que ponen por allá. Sí, lo voy a grabar. También he querido grabar cómo ando para que veáis cómo se pasa el pie hacia abajo. Se nota blandito, pero a gusto. Ay, más aún después del principio que estaba allí. Ahora noto 2 temperaturas aquí. Julio, ¿no notas 2 temperaturas? Sí, lo que digo, en un lado caliente, en otro lado frío.
No, pues a lo mejor en la parte ahora de abajo la tengo caliente y la parte de arriba fría, pero antes tenía la parte de arriba caliente y la parte de abajo fría, A mí también, dependiendo. Le digo que en unas zonas se siente caliente el agua y en otras fría. Sí, aquí está fresquita, qué bueno. Aquí está. Sí, está raro. Hay unos pajaritos encima de los palitos esos, por allá. Aquí llega otro pontón. Normalmente, bueno, voy a limpiar un poquito la cámara porque tiene agua y no se va a oír muy bien. Ahora estamos viendo 1, 2, 3. Pero los días que temporada que es normal, que no es tan baja como ahora, aquí te puedes encontrar 30 barcas lo menos. Es una barbaridad. Pero en esta zona, luego más otras por otro lado, más otras en el canal de los piratas. Oye, Paco, ¿por qué vienen aquí? Porque es un lugar por los estromatolitos, les quieren enseñar esos estromatolitos y también porque muchas hay una parada aquí para bañarse. Acuérdate que nosotros nos paramos por ahí delante, a bañarnos. Y Cuando aparte decimos, de eso, les viene bien para entrar al cenote azul, creo que se llama ese. no, el cenote azul no se puede entrar desde aquí. No, pero no entrar, me refiero a que con el pontón, cuando llegan, no llegan por la mitad del cenote, lo rodean. Entonces al rodearlo pasan por aquí y aprovechan y explican los estromatolitos. No, este es otro cenote que no se llama azul. ¿Se llama? Detrás está el cenote azul que no ¿Cómo tiene se llama entrada. este? ¿Cómo se llama este? No sé si es cenote negro o algo así, no me acuerdo, pero el cenote azul es el que está alejado detrás, que está solo, sin laguna. Independiente. Detenemos este vídeo porque Alex, nuestro experto piloto, se encuentra en el hermoso pueblo mágico de Bacalar. Nos deleitará con imágenes impresionantes que te dejarán sin aliento. Sin más por el momento, venga chaval.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. ¿Regañaron a un chavo? Sí, antes regañaron. Te decía Alex que hay alguien que... Porque ahí es muy profundo ahí. Ahí hay otro cenote, es la salida de un cenote gigante, que no es el nombre ahora porque el cenote azul está detrás. Y entonces quiso ver, con la máscara quiso ver cómo es esa caída hacia abajo, que a veces son cientos de metros, ¿no? 100 y pico, 60, 80, depende. Pero nosotros debemos de respetar estas boyas que las ponen para que no tengamos ningún problema. Todo este recorrido de boyas es lo que tú debes de respetar en este baño de aquí, de este Beach Club, porque acuérdate, aunque tengan personas para vigilar, no están al 100% mirando para todo. Yo mido 1,80, ve hasta dónde me llega. Alex mide 1,90, ve hasta dónde le llega. Bueno, 1,85. Sí, por ahí. Y yo mido 1,73 Para y mira que por le donde me calcule. llega, por esta zona. Y esta zona no es peligrosa. Y aquella zona de allí te llega casi por los tobillos. Cuando vas andando para allá, te llega a la rodilla. En muy poca profundidad. Ojalá en este rato que nos queda, ¿ves? Este es el otro tipo de barco también, el tipo velero. Este no lo había mencionado anteriormente. Ojalá mañana salga. Pero que se está espectacular aquí, ¿eh? Muy bien, muy a gusto. Luego seguramente vamos a ir a otro lugar para hacer más fotografía, más imágenes, un poquito de grabación también, ya veremos. Y luego seguramente nos pararemos en algún restaurante. Tengo ganas de comer pescado frito, pescado entero frito que está, bueno, pues al ajito, está muy rico. Tú hace ya tiempo, ¿a ti te gusta el pescado, Julio? ¿Tienes ganas que te recuerde a España ahora que ¿A España? le empacaste mucho al pescado, no? No, sí. Hombre, en España comemos mucho diferencia pescado. hay en el pescado de aquí que has probado de buena calidad con el pescado de allá de Mallorca? Aquí se dice que el pescado tiene menos sabor cuando es de agua caliente. Eso se suele decir. Entonces allí el agua no es tan caliente como aquí en el mar, por ejemplo en el Atlántico, por allí no es tan caliente. Y los peces suelen tener un sabor un poquito más fuerte. Más sabor a pescado, Más pero muy rico. concentrado. Sí. Pero aquí hay pescados muy buenos, como te podría decir yo, el huachinango. Ese me encanta, está muy rico. ¿Y cómo te gusta el guachinanco? ¿A ti en qué forma? ¿En qué? Da igual, me lo puede hacer a la plancha, me lo puede hacer al ajillo, me lo puede hacer en salsa verde, me lo puede hacer de muchas maneras. Hay una que es en estilo de guerrero, creo, ¿no? Pues no sé. no. Que lo ponen al horno. Ah, sí, ese de Guerrero que nos lo ponían allí. Empapelado, ¿no? Súper condimentado, no sé el condimento cómo se llama. Que le llaman a la... ¿O ¿Cómo le llaman? Ay, Achiote. no, le llaman de otra manera. Allí en Guerrero lo hemos comido y Está bien bueno, a mí me gustó. ¿Sí te gustó? a él le gustó mucho. Es como A mí también. unos salpicón, No, y aquí pero- también te dan en Islas Mujeres y en Cozumel también te lo dan así. Hay otros pescaditos diferentes. Sí, pero no es el guachinango. No, El guachinango como que es Aquí la hay- crema de los pescados, ¿no? El mejor. es que es una carne de pescado blanquita, pero muy sabrosa. La verdad que es muy sabrosa. Luego también el mero, pero el mero de allá es diferente al de acá. La raza es diferente un poquito, pero el mero de aquí también está rico. El mero, el dento, el coronado, Ya estás son abriendo el pescados. apetito. ¿Qué pronosticas que vas a pedir al rato? Ah, ¿Qué no, te antoja? aquí te dan un pescado diferente, te dan, no sé qué raza es, lo tengo que preguntar. Pero están ricos también, porque sobre todo cuando te lo hacen en frito al ajito, está muy rico. Se tuesta por fuera la ¿Te gusta piel. la diabla con bastante picante? No, al picante ya no lo puedo tomar tanto. Aparte de que me da mucho hipo el picante, luego me deja el estómago un poquito tocadito. Yo por lo menos no estoy acostumbrado. Y bueno, pues voy a parar un poquito de grabar. Pues se me olvidó de traerme los escarpines porque si no me daba un paseo, porque se puede ir andando todo aquello para allá sin ningún problema. Pero mis pies son un poquito delicados y aquí estoy muy a gusto como está la arenita, muy a gusto. Así que cuando vengáis a Bacalar, escarpines, sí, porque hay diferentes lugares que están muy bien como este, pero otros lugares que están con piedrecitas y te aconsejo que te pongas escarpines. Ahí se está animando a venir Adriana, a ver si sale un poquito el sol, que parece que se está aclarando y podemos ver ese color bonito del agua, a ver si se aclara un poco, porque esto está con neblina.
No va a ser fácil. Ojalá pilláramos un trocito así y pudiéramos hacer unas fotos del lugar con el sol. Y oye, está muy resbalosa las escaleras, ahí hay que tener cuidado. Esas escaleras de allí resbalan mucho, hay que tener mucho cuidado. ¿Me has grabado cuando yo me he resbalado? No. Ajá. Bueno, te estuve buscando, no sé si te grabé, pero... Es que me pareció que tenías el dron Oye, ahí encima. Sí, entonces sí está. Bueno, yo me resbalé, pero en vez de seguir por las escaleras, lo que hice fue caerme para el agua y ahí no pasa nada. Caíste elegantemente. Sí, exactamente. Un clavado. Mira, ya empieza a salir un poquito mejor de agua, el color con el sol. El chavalote está debajo del agua. Y Adriana se me quedó... Ah, mírala, está aquí. Yo pensaba que te habías quedado allí. Es que no se quiere mojar el agua, pero acuérdate que esto es agua dulce. No tiene nada que ver con el agua del mar. Que me decía que no se le hidrataba bien el pelo con el agua del mar. Ahora con este agua no creo que tenga tantos problemas. Ahora y aquí ya no te cubre nada, ¿eh? No, aquí ya no. Ya salió un poquito más el sol, qué bueno. Bueno, ya veis que se ha llenado bastante de gente. Fijaros, desde que entramos ahora, cómo cambió. Quizá por aquí vienen más después de desayunar, pues se levantaron tarde, vete a saber. O hicieron un tour y después deciden pasar el día aquí, la tarde. Otra cosa que se me ha olvidado de decir. Aquí te puedes traer tu comida y puedes ponerte a comer y a pasar el día aquí con la familia, sin ningún problema. No tiene por qué ser restaurante todo, ¿no? Aquí empiezo a notar la tierra un poquito más durita. Ya empiezo a pisar alguna que otra piedra. Pero bueno, también quería grabar en esta zona para que se viera la claridad del agua. Y a ver si da tiempo de hacer alguna que otra foto, viéndose más clarito. Ya se empieza a ver colores espectaculares por acá. Bueno, voy a dar una vuelta sobre mí mismo para que estéis viendo en 360. Ya os digo, por ahí no cubre nada. Ahí se paran algunos pontones, como estáis viendo. Sale la gente, disfruta de su baño, el color del agua que está precioso. Y esto que está aquí con boyas, el motivo es porque todo esto son estramatolitos pequeñitos que han nacido. Y si los pisáramos no podrían seguir creciendo. Estos son pequeños, ya lo veis. Ya no son tan grandes como los que tenemos allí en la orilla, que ya tienen miles de años. Estos, pues ya sabéis, se van reproduciendo. Y entonces hay que protegerlos. Y Julio y Alex están por ahí. Pero parece como si quisieran arreglar esa hamaca, pero no la van a poder arreglar. Pues yo creo que ya me voy a salir. No sé si vamos a ir a otro lugar o nos vamos a ir directamente a comer, no tengo ni idea. A lo mejor podríamos ir también a Cenote Azul, famoso, porque hay un restaurante también dentro de Cenote Azul, ese que está ahí dentro. Pero ese cenote me he bañado y la verdad que el agua está un azul oscuro, de eso que es muy profundo y da como miedo bañarse ahí, porque acordaros que el agua de cenotes no es como el agua de mar. Tú te bañas en un agua de cenote o de agua dulce y tiendes a hundirte más fácilmente y te cuesta más salir a la superficie. A mí me gusta hacer apnea, a veces me bajo 5 o 6 metros. Cuando eso lo hago en agua de mar, enseguida puedo subir para arriba, pero en agua de cenote tienes que pensar que vas a tardar más rato. Y a veces no lo pensamos. Y te asustas un poquito porque como estás acostumbrado a bañarte a diario. Pero bueno, el lugar es excelente, que sí, voy a hacer una foto desde aquí. Para que no se reconozca la gente, pero sí que se vea el ambiente. Ay, qué fresquito. Aquí me bajó la temperatura justo 1 metro de esa zona. Me bajó un poquito y otra vez vuelvo a tener más calor. El agua, ya os digo, va cambiando. Y también las nubes. Ahí vienen esas de lluvia. Por aquí son nubes más suavecitas. Así que depende de lo que se acerque. Nos puede caer lluvia o no. Por aquella zona parece que llueve. Por aquella zona de allí. Y bueno, pues vamos a salir fuera un poquito. Voy a hacer una foto desde ahí fuera, que no las he hecho, que son espectaculares también con el pasto que tenemos ahí. Los árboles, palmeras. Y el lugar se me antoja bonito. Y si hubiéramos venido preparados con comida, aquí pasaríamos más tiempo. En pocas palabras, por lo que pagas, ¿merece la pena venir? Pues sí, la verdad que sí. Te dan unos servicios que necesitas, como son baños,
servicio para si necesitas comer alguna cosita, aperitivos, sombra, hamacas, mesas, servicio de mesa también. Y sobre todo esto, darte un baño en la laguna, precioso, en un lugar que no es problemático. Los chavales se nos han ido, no lo sé. Cuando subimos de las escaleras tenéis un lugar espectacular para hacer fotos. Fíjate qué estramatolitos más bonitos y qué bien se ve el agua ahora. Fijaros, aquí podéis hacer unas fotos estupendas, pero si aquí os gustan las fotos de lo que estáis viendo, como esta de aquí también, fijaros en esta otra zona. En esta otra zona tenemos este pasto aquí como una pequeña isla con estramatolitos al lado y con esas hojas que como que flotan, ¿no? Está espectacular. Aquí podéis hacer unas fotografías preciosas, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, pues esto se está yendo creo que hacia allá, la parte esa que veo yo con lluvia. Pues qué bueno que sea así. Allí hay personas al final que están moviéndose en las kayak. El agua se ve muy tranquila. Y ahí rompe un poquito de olas encima de ese de ahí. Pero qué fotografía más bonita has hecho, unas poquitas ahí. Está Adriana sentada, relajada, comiéndose el plátano macho, que sí. Me vas a dar un trocito a mí también, ¿no? Está muy rico el plátano macho frito así, delgadito, como si fueran papas fritas. Esto está delicioso. Me voy a agarrar un trocito. Esto yo no lo comía en España, ahora ya hay en España, no, antes no había. Le estoy pidiendo más. Voy a hacer alguna foto desde aquí también. Qué vista más bonita tenemos desde aquí. Ya me está dando calor, ¿eh? Esa parte más oscura, esa que veis ahí, es la salida del agua de cenote. Es el cenote abierto ya, pero profundo. Lugares espectaculares para hacer fotografía, ¿eh? Pues tanto Julio como Alex se quisieron ir por ahí caminando para allá. Y yo creo que están allí por los pontones aquellos. Por allí están, a lo lejos. Sí, ya lo he visto a los dos. Están entre pontón y pontón. Esas dos figuras, el más alto es Alex. O eso me parece. Pero me parece que me he equivocado. Están antes. Están antes porque no llevaban gorra. Están cerca de ese hombre de la camisa de cuadros. Ahí están. Venga, me voy a meter de nuevo porque la verdad es que hace calor fuera y mejor estar dentro del agua. Ahora tengo que tener cuidado para bajar las escaleras. Mucho cuidado. Anteriormente me caía, que sí. Se ríe Adriana. A ver si te caes otra vez. Sí, claro. Lo podamos ver mejor. Lo que pasa es que me voy a poner me voy a parar a que se vaya el nene. Aquí debajo tenemos un pez. Lo voy a grabar. Qué bueno estoy aquí. Esto es una maravilla. Estaba pasando calor. Ya me queda poca batería. Yo creo que hoy me voy a pasar con la grabación, la verdad. Pero acordaros que intento que estéis con nosotros aquí disfrutando del lugar y el día. Así que voy a meterme en la zona que está un poquito más fría el agua. Aquí está calentita. Nos vamos a quedar por esta zona porque Adriana no quiere meterse ya más para adentro. Solamente era refrescarte, ¿no? Aquí estamos muy cerca de lo que es la piedra, el estramatolito. Ya veis que no voy a sobrepasar, solamente voy a meter la cámara para abajo un poquito y lo vamos a acercar.
esto para que veáis dónde estaba. Y los chavales ya creo que vienen de vuelta, por ahí están. No hay que tener prisa, hay que disfrutar del lugar, el momento. Y si llueve, pues que llueva. Más que nada me preocupaba pues grabar con la luz solar, con el dron y también con la cámara por el lugar tan espectacular que estamos. Pero si no, miraros vídeos de esta misma zona donde hemos grabado anteriormente y veréis qué color de agua más bonito, impresionante. Pues ahí llegan los dos tiburones, Alex y Julio, que han disfrutado de pasear por allí. A ver qué se cuentan. Son dos exploradores de la laguna, por lo que veo. ¿Cómo lo habéis pasado explorando por allá? Está muy bien allá, Paco. ¿Está bueno? Es un Holbox. ¿Te recuerdas Holbox esto? Ajá, de aquí. Porque andas y no te cubre. Te iba a decir que por aquí es lo único donde hay poquitas piedritas, solo pisa suavecito para que no te haga daño. Ya luego más adelante ya no hay. No hay, ¿no? Esta zona de aquí donde me metí antes, de verdad que daba cosa. Porque voy descalzo. Y aún así lo aguanté bien. Y bueno, nosotros que vamos descalzo lo aguantamos bien. Sí, ¿no? Mírale, mira a Julio cómo disfruta. Le cuesta abrir los ojos a Julio. Mira, Sí, las conchas no hay que llevárselas, hay que dejarlas aquí. Y bueno, si están vivos, no. Si están así, bueno, no hay nada. no hay nada, tienes razón. ¿Sabías que aquí se escucha el mar? Sí, Pero ¿no? no es una tan chiquita, ¿no? Pues yo creo que ahí se escucha orinar a alguien porque el ruido del mar no hay tanto ruido ahí. ¿Tú oyes el mar, Julio? Yo necesito un amplificador de sonido. ¿Sí se escucha? No, yo necesito un amplificador. Yo, ¿en serio que lo Sí oyes? se oye. Bueno, no el mar, pero se oye el equito. A ver, habla. Bueno, se oye como... leve, ¿sí? Mírale, mírale, Julio. Mira, escucha. A ver qué dice el chavalote. Yo en vez de decir se escucha el mar, diría se escucha mal. Que es diferente. Una letra diferente a la otra. Es una sirena que te está hablando. De la recta. Bueno, nos vamos a ir a ver a dónde vamos, si a comer o a otro lugar, ya veremos. Aún tenemos sol, hay que aprovecharlo. Yo tengo hambre. Pues aquí estoy con Joel, con Alan. Estamos en un departamento de entrega inmediata en Playa del Carmen. Son estudios increíblemente bien trabajados, con su rooftop, amenidades y, como veis, muy bien trabajados, amoblados, equipados. 45 metros el que estamos viendo en este momento. Os lo vamos a enseñar ahora. ¿Qué les podemos decir para que se animen? Porque este está valorado en cuánto. $245,000. Así es. ¿Sí? La ubicación es perfecta y como pueden ver los acabados están increíbles, son de lujo. Ahorita vamos a ir al rooftop para mostrarles las vistas. Pues estamos a un paso de la Quinta Avenida, a 5 minutos o menos de Playa Mamitas, pero tenemos diferentes disponibilidades en diferentes sitios de Playa del Carmen, porque aquí está Joel, que también nos está echando una mano el día de hoy. Así es, tenemos otros departamentos desde más valor, menos valor, depende si son pensados o estudios, ¿no? Así es, depende de la tipología que andes buscando y nosotros te lo podemos personalizar. También tenemos preventas donde te podemos dar en muy buen precio. Entonces depende mucho de si ya lo quieres poner a generar dinero o estás disponible a hacer una preventa. Os enseñamos el departamento y nos vamos al club. Pues ya estamos aquí en el roof, Piscina Infinity, área de bar, gimnasio, baños, duchas y lo que necesitas para disfrutarlo, hasta área de masaje. Sígueme en mi canal de YouTube Paco en Riviera Maya. Subo todos los videos completos con mucha información para todos aquellos inversionistas que lo necesiten. Dale like y suscríbanse. Bueno, os dejo ahí a los dos chavales, ya vamos a salirnos a ver qué hacemos. Ya me estoy quedando hasta sin batería de la cámara. Yo creo que me estoy pasando el día de hoy. Y Adriana está a gustito ahí, pero mejor se está dentro del agua. Aquí tenemos a Adriana, que estaba esperando si me caía en la salida también, pero no me he caído. Y está Julio. Hay que salir con mucho cuidado, de verdad. Mucho cuidado. Ya. Bueno, y una costumbre que tienen es ponerse sentados en las escaleras. No deben de hacerlo porque pues ya está difícil. Imagínate. Ahí acaba de aterrizar un pato de eso de la laguna. Un patito, no se le llama pato, pero bueno.
Un animal de esos que parecen patos. Ahora no sé cómo se llama. Es la perspectiva que te da. ¿Eh? Es la perspectiva que te da. Pero el horizonte sí está bien. Nos sentamos ahí. ¿Cómo te ha ido a hacer fotos con tu camarita? Reels de 60 segundos para Ok. TikTok. ¿Qué me dices, Julio? Hay algo a la derecha que no me da cuenta. Primero miro esta parte que me gusta mucho, fijaros cómo se ve de bonito. Y lo segundo, los niños que están jugando. Ah, no son niños, son ellos. Oye, eso es para niños, si yo no me equivoco, ¿eh? ¿Y esto no para o qué? Sí, para. Pero tú le das con Ah, ok, que desde ahí lo mueves. Qué bueno. Os voy a hacer una fotito ahí, esperaros un momentito. Está mal, como despedida. Les hice una fotito ahí, subidos como niños pequeños, como tiene que ser. Oye, encima es de los dibujos que te gustan mucho, ¿no? Sí. ¿Dónde está Alex ahí? Ahí Alex, ahí está Garfield, ahí está Marty, ahí está Melman y el dinosaurio. ¿Cómo se llama la película? Bueno, Madagascar, pero falta Gloria. Ay, la Gloria no cabía porque es la que más abulta. Qué pena. Pues sí, me gusta este pasto, lo tienen bien cuidado. Unas coladeritas, ¿no? Está bien verde. Y espero que hayáis sentido que estéis aquí con nosotros y si decidís venir por Bacalar, este es otro de los lugares que os recomendamos. Aquí, como dije al principio, en este momento no hay restaurante, a partir de enero sí, pero podéis traer vuestra comida y poneros a comer bebida y comida. Algo muy importante, yo no lo he visto el cartel, pero deberían de ponerlo. Yo no lo he visto, a lo mejor lo tienen puesto. No debéis de poneros en ninguna parte de la laguna bloqueador para el sol, porque contamináis el agua. Y hemos visto varias personas que se lo estaban poniendo. Entonces sería importante que eso le hicierais caso al tema del bloqueador, porque si no contaminamos este agua que está maravillosa. Ya nos despedimos. Y tal como salimos, pues aquí tenemos el carro aparcadito. Como es de 2 carriles, pues tienes facilidad para aparcar tanto en la parte de aquí de la derecha como en la parte de la izquierda. Así que nos vamos a ir a ver si encontramos un sitio donde comer. Bueno, pues ahora camino otra vez del hotel por aquí, por la costera. Nos vamos a parar en un restaurante que hay cerca del hotel para ver otras variedades, ¿no? Otros lugares, porque nos gusta mucho comer en el hotel. Pero ya hemos grabado muchas veces la comida del hotel, que está deliciosa. Ahora nos vamos a parar por otros lugares, así vamos conociendo sitios. Bastante grande la piscina que tenemos ahí. No, es una pista de tenis, yo creía que era piscina porque tiene los colores de la laguna. Es una piscina, pero está vacía. Ah, es una piscina vacía. Yo pensaba que era una... Debía dejar pasar la moto que está detrás nuestro. Estamos buscando un restaurante que se llama Los Hijos del Cocho. Bueno, hay dos aquí en la costera, uno cerca del hotel, ese no queremos ir otro más cerca de la zona del fuerte. Pero está aquí a la izquierda, entonces tendremos que ir leyendo a ver si lo vemos. Dicen que hay buen pescado. Aquí está el Papitos. Navieros de Bacalar se llama este. El Papitos, ahí donde estamos, donde hemos ido, ahí hemos agarrado 2 o 3 veces un tour. La verdad que trabajan bien. Y por aquí ya tenemos que estar muy atentos a ver si encontramos ese lugar. Balneario Gidal, se llama Mágico Bacalar este balneario, que también debe estar espectacular. Aquí estamos en la costera, el hotel lo tenemos ahí justo a pocos metros de acá. Y nos vamos a parar, aquí estamos en la calle 28 con la avenida Primera, que es esta, la costera. El fuerte de San Felipe lo encontraremos por allá. Ahí están subiendo este restaurante que nos aconsejó Johnny. Dice que hay buen pescado también. Hijos del Cocho, así se llama. Hay dos, hay otro más al lado del hotel también. Y bueno, vamos a conocerlo, a ver qué tal se come aquí. Tacos, ceviche, aguachile, guacamole, pulpo a la parrilla, pescado frito, eso es lo que yo quiero hoy. Pues aquí vamos a irnos a sentar y a ver qué tal. Hay música puesta, una buena televisión por ahí. Se ve bonito y vaya perrito más chulo que tenemos ahí de frente. Vamos a conocerlo. Mira la corona que tiene aquí. ¿Esto qué es? Una michelada como las que te gustan.
Ah, sí. Como la que te tomaste en la Yo una mañana. limonada, que yo no bebo alcohol. Adriana creo que otra limonada. El chavalote no le ha llegado todavía nada. Ahora lo veremos. Esta michelada, como... ¿qué es lo que tiene de líquido ahí? Bueno, algunos le pueden llamar petróleo, pero Sí. no es petróleo, evidentemente. Salsa inglesa, Maggi. ¿Sí? ¿En serio? Sí, eso le pone. Y clamato, creo, ¿no? No, creo que clamato no trae. Y así la coloca para que no salga mucha espuma. Oye, en serio, ¿qué es lo que tiene el líquido ese más oscuro? Clamato, limón, sal y de repente le echan ahí salsa Maggi. Cada quien tiene su receta. Cada quien tiene su receta. Bueno, pues el petróleo que hablaba el chavalote, ahí lo tiene para disfrutarlo. ¿Y tú qué te has pedido? ¿Una piña colada? Sí. Oye, pues se ve deliciosa. Deliciosa no, lo que sigue. Una salsita, también un guacamole que ya ha volado. El guacamole ya se fue. ¿Y qué tal está la salsita, chaval? Mientras esperamos. Y unas tortillitas. Vamos No pica a- nada. ¿No pica? Vamos, mójalo bien. Sí, hay que mojarlo bien. Aquí tengo un agujerito que va a agarrar líquido, que bueno. Bueno. ¿Esto qué es? Un ceviche con aguacate de camarón, ¿no es así? Ceviche con camarón. Igual lo mismo. A ver que se vean esos camarones ricos, ¿no? Lo que sigue. No manches, está bien bueno. Están bien limpios, ¿eh? Los camarones, qué bueno. ¿Qué te pediste, Tatiana? Que no me acuerdo. Unas fajitas. ¿Unos? Fajitas. Ah. Bueno, pues vamos a conocerlo. Pues las fajitas de Adriana, las fajitas son para acá y el pescado para mí. El pescado este de frito es un pan dentro de un pargo. ¿Qué me dijo? Pargo, ¿no? Es un pargo, ¿sí? Bueno, pues con su puré de papa, su guacamole, su tomatito y Adriana sus fajitas de aquí que se ven deliciosas también. Bueno, ¿qué os parece la comida? Muy buena. Yo creo que se le puede dar un aprobado, ¿no? Aprobado, bastante bueno. Yo no me quiero perder mi pescadito y encima tiene forma de pescado, ¿lo veis? Pues está delicioso, ¿eh? Este pescadito me gusta mucho. Chavales, ¿cómo están esos? Ese ceviche de 10, ¿no? Qué bueno. Ahí nos va a poner un chupito de mezcal con su chupadita de naranja. Excelente. 8. Pues aquí, ¿qué tal está ese mezcal? Es la primera vez que lo pruebas, ¿no? Nunca lo habías probado. Mezcal no. ¿Y qué tal te ha parecido? Fuerte. Fuerte, pero entra bien. Ay, son 40 y tantos grados, es muy fuerte. Ella se tiene más razón. Ni la cerveza. Chaval, Yo no lo siento tan fuerte. es porque tú no estás acostumbrado. Yo lo he probado y está muy rico. No, ese no te quema la garganta. Ajá, yo siento que tequila. Ni te produce luego dolor de cabeza. Mira, fíjate ese cartel que tenemos ahí delante. Ya estamos saliendo del restaurante, pero quiero grabar ese cartel. Oye, Adriana, voy a grabar ese cartel por un motivo, por lo que me estabas comentando del celular. Del celular no, de Cocalitos, de allí, del Big Club. Estábamos comentando que, bueno, lo dije en el vídeo, ahora me acuerdo, que por favor la gente pues use bloqueador para no contaminar la laguna. Pues mira, este cartel te lo está recordando y está muy bien hecho. Me estoy acercando, yo creo que ya lo podéis leer, pero voy a acercar más. Y abajo te pone cuidamos la laguna. ¿Veis? Esto le voy a sacar una foto. Está muy bien. No usen bloqueadores solares en la laguna, por favor. Por favor lo digo yo. Pero está muy bien este cartelito aquí justo en la costera. Pues este cartelito aparte está delante de esta entrada que es un Big Club, pero este es más público que otros, quiere decir que pues está hecho más para la gente del pueblo, ¿no? Me parece que en el mismo cartel lo pone así. Balneario Ejidal, cuando es en Ejidal pues es más barato, tendría que ser más barato. Mágico Bacalar se llama, donde hay magia y diversión, pone ahí. Paseos en lancha, música en vivo, restaurante, toboganes, camping, kayak. Se ve interesante, sería bueno haber entrado y preguntar. Ya está empezando a chispear. Pero bueno, vamos un ratito, vamos a trabajar un poco y ya veremos luego de salir otro ratito. Realmente no está muy lejos ese restaurante de lo que es el hotel. Estamos muy cerquita ya. Como a 300 metros, sí, ya está chispeando. Pero ahora nos vamos a dar un descansito, también vamos a estar trabajando, WhatsApp, redes, fotografía, nosotros mismos. El hotel lo tenemos aquí y delante, lo vamos a dejar el coche fuera. Ya por la noche lo
Pues nuestra segunda casa aquí en Bacalar, ya lo veis. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Y cada vez que venimos hay algún arreglo nuevo. Lo mejoran por aquí y por allá. La última vez hicieron esta subida a lo que son los aparcamientos y lo dejaron bastante bien. Pues nos vamos a jugar al ping-pong aquí un ratito, que está el chavalote esperándome ahí arriba. Adriana a ver a su gatito, me parece que sí. Le gustan mucho esos gatitos. Se ha puesto la tarde bastante nubladita, pero bueno, muy agradable el clima. Mi amigo Fernando quería venir aquí, mi amigo de... Pero fue otro hotelito de un amigo suyo aquí en Bacalar. A ver si cuando vengas aquí a Bacalar, Fernando, te alojas aquí, que lo vas a disfrutar. Bueno, vamos para arriba. Bueno, aquí abajo tenemos los gatitos. Uno ya se escondió, el otro también se está escondiendo, de los 4. Y estos dos están aquí. Estos dos son machos. Y los dos que se han escondido por ahí son hembras. Pero están aquí los 4 bien acogiditos. Qué hermosos son. Bueno, ¿estás dispuesto a ganar o a perder? A ganar. Veremos a ver qué pasa. A su habitación. ¿A quién ha ganado al final? ¿Por cuánto? Por un punto. Por un puntillo. Hemos jugado 8 partidas y por un punto. Igual, por un puntillo. Yo te gané ayer. Está emocionante. Vamos a ir a tomar el café. Bueno, pues vamos a salir a tomar el café. Mira, voy a grabar al macho, al gatito culpable de que tengamos los gatitos por ahí, abajo. Qué bueno. Hasta luego. Ese es el culpable de los otros gatitos. Bueno, ya se empieza a ver más gente por las calles, ¿eh? El día de hoy está más animado. Me dicen que la semana pasada estaba... Si el cuerpo lo sabe. Estaba el hotel bastante bien de gente todos los días. Y bueno, pues vamos a disfrutar un poquito el café de la tarde. Me hubiera gustado comprarle churros a los chavales de ayer, pero abren a las 6 de la tarde, no va a poder ser. Quizás después. Bueno, pues ya estamos aquí al lado del fuerte de San Felipe, así se llama. Este fuerte que la verdad que se ve muy bien hecho. Y ya estamos llegando, vamos a aparcar por aquí cerca. Algo de solecito ahí a esta hora, todavía. Bueno, ayer tomamos vuelo de dron a esta hora. Hoy no vamos a tomar vuelo de dron, nos vamos directamente al cafecito. Aquí también hay otro sitio donde te ponen café. Sí, pero les voy a grabar esta cafetería que tenemos aquí porque es original. Está muy bien, han puesto sus mesitas aquí. También los paraguas para el sol. Y esta cafetería de verdad que también se ve muy bien. Y café orgánico de Chiapas, qué bueno. Está muy original. Bueno, ahí tenemos otra furgonetita de estas. Por aquí en México se ven bastantes así. Y está muy bien organizada para el negocio. Aquí tenemos también otra cafetería, Cafetito se llama. Y aquí no sé si es que se paga por aparcar la hora, porque veo una persona ahí de vigilancia, pero no sé si es que se paga, yo creo que no. Pero bueno, voy a preguntar a ver. Se paga, es público todo. Lo que pasa es que veía a esa persona que está detrás mío, ahí estaba parada y digo, a lo mejor es una persona que se encarga de esto, de supervisar los coches, pero no hay problema ninguno. Como estamos acostumbrados en playa, que cuando aparcas en sitios así, desde la calle que pega al mar hasta 30-35. Bueno, vamos a seguir a la cafetería. Y bueno, y gracias a todos los que habéis comentado el vídeo anterior diciendo que la cámara que lleva Julio, esa que tiene en su mano, él graba muy bien de noche y que merece la pena comprarla. Eso sí que lo habéis comentado. Qué bueno que os gustó. Ya veremos a ver si más adelante me la compro. Y esto cambia mucho con con lo que es la noche, con sus lucecitas. Esta es la zona que más gente vas a ver aquí en Bacalar.
Y también que más negocios juntos hay. Y esta pared la hicieron con botellas. Qué bueno. Bueno, tenemos la costumbre de venir aquí al ladito a la Quinta, se llama la Quinta Café. Y Adriana, que le quiere pegar siempre un vistazo a la ropa que vende por ahí. Vamos aquí a la misma mesa que estuvimos ayer. Qué bueno. Aquí vamos a jugar a ¿qué? ¿A dominó? ¿A qué, chaval? Qué bueno. También traje el 1. Ah, trajiste, bueno. ¿Tú también estás aficionado a los juegos? Más dominó. A dominó sí, qué bueno. No. Todas estas cosas nos pueden ofrecer, pero yo me voy al café, al latte. Lo tenemos ahí delante. Ya. Pues aquí Julio, una malteada de fresa, se ve bien bonita. El chavalote que se ha pedido. Chocolate. Adriana y yo un latte y ahora nos va a llegar un pastelito de zanahoria. Ahora lo vais a ver. Pues este es el pastelote de zanahoria, que está delicioso, pero es muy grande para una persona, yo creo. Y por eso nos ha puesto más cucharas, por si los demás quieren. Estamos jugando al 1, pero el 1 que se juega por delante y por detrás. Yo tengo. Tengo que agarrar más uno. Bueno, vamos a hacer lo mismo que anoche. Tenemos aquí la cámara de Julio. Enséñame un poquito, explícame un poco. Bueno, pues ahora por ejemplo estamos grabando en poca luz. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que aquí tenemos la opción. Tengo que cortar literalmente, un momento. Es la opción de aquí abajo. Ahí está, poca luz, ¿has visto? Ahí está, poca luz, sí. y eso es video. Normal y poca luz. Ok. Ahora lo pones para poca luz porque de momento está anocheciendo, qué bueno. Exacto. En poca luz, por ejemplo, no se puede hacer zoom por el tema de la calidad de imagen, de grabación. Pero, pues bueno, puedes moverte hacia arriba, hacia abajo. En dado caso, por ejemplo, que estés mirando hacia la derecha y tú vas caminando así, se mantiene del lado derecho. Entonces, si quieres enfocar al frente, le picas 2 veces y se mantiene al frente. Si quieres grabarte a ti mismo, 3 veces. Ahí está el chavalote. Si quieres regresarte, otras 3 veces. Qué bueno. Si en dado caso, como les digo, queda por ejemplo la cámara mirando para abajo y tú quieres grabar para allá pero no puedes, pues eso, 2 veces y se acomoda. Bueno, pues ya vamos aprendiendo algo, vamos a seguir practicando. Bueno, pues lo que decía antes, que muchos de vosotros ya habéis comentado. Me acuerdo, por ejemplo, Alfredo, de quién más, Luigi creo que también. Algunas otras personas más han comentado, 4 o 5 personas, que esta cámara, la verdad que sobre todo la noche, graba muy bien. Mejor calidad y el sonido, pues bueno, como tengo el micro, este micro te va incluido, porque esto va en un paquete, va incluido el micro, va incluido las baterías, el cargador de baterías y no sé qué más. Por eso le valió 12.000 y pico de pesos de 17.000 que costaba. Pero ya veremos a ver cómo lo hacemos. Y como estos micros son los mismos que tenemos nosotros de la misma casa, hasta podría ponerle 3 micros a la gente para grabar, ¿no es así? Sí. Bueno, pues ahí me está grabando el chaval y yo estoy grabando con la mía. No sé Aquí, si... a ver, ¿cuál manda ahora? Bueno, esto simplemente es para que veáis que esta cámara, la GoPro 3, ahora todavía no es muy de noche, pero cuando pierde luz, le cuesta mucho el estabilizador. También se nota mucho que yo ando y se mueve la cámara hacia altibajos. Sin embargo, con esta tiene un estabilizador así de noche que está fenomenal. No se mueve absolutamente nada, ¿que no? No, mira. Bueno, pues yo voy a parar la GoPro y nos vamos a ir con la otra cámara. ¿Cómo se llama esta cámara? La Pocket 3. Pocket 3. Ok, bueno, vamos con la Pocket 3. Aquí estamos en el parque. Tenemos aquí la cámara de Julio. Enséñame un poquito, explícame un poco. Bueno, pues ahora por ejemplo estamos grabando en poca luz. Eso... Algunas otras personas más han comentado, 4 o 5 personas, que esta cámara, la verdad que sobre todo la noche, graba muy bien. Mejor calidad y el sonido, pues bueno, como tengo el micro, este micro te va incluido, porque esto va en un paquete, va incluido el micro, va incluido las baterías, el cargador de baterías y no sé qué más. Por eso le valió 12.000 y pico de pesos de 17.000 que costaba. Pero ya veremos a ver cómo lo hacemos. Y como estos micros son los mismos que tenemos nosotros de la misma casa, hasta podría ponerle 3 micros a la gente para grabar, ¿no es así? Sí. Bueno, pues ahí me está grabando el chaval y yo estoy grabando con la mía. Aquí, a ver, ¿cuál manda ahora? Bueno, esto simplemente es para que veáis que esta cámara, la GoPro 3, ahora todavía no es muy de noche, pero cuando pierde luz,
le cuesta mucho el estabilizador, también se nota mucho que yo ando y se mueve la cámara, hace altibajos. Sin embargo, con esta tiene un estabilizador así de noche que está fenomenal, no se mueve absolutamente nada, ¿que no? No, mira. Bueno, pues yo voy a parar la GoPro y nos vamos a ir con la otra cámara. ¿Cómo se llama esta cámara? La Pocket 3. Pocket 3. Ok, bueno, vamos con la Pocket 3, aquí estamos en el parque. Ahora déjame esa cámara. Está grabando. Ya está grabando. Estamos por aquí, el chavalote. Aquí Julio controlando de que no se me caiga la cámara, que todo esté funcionando bien. ¿A que sí? La cuida como el mejor bebé, ¿eh? Qué bueno. Cuidado con la policía por ahí. Vamos a irnos. ¿Y esto qué hace? Míralo, a ver. Ahí está. ¿Estabais bailando? Sí. No me di cuenta. Cuidado, cuidado con la moto. Aunque estés lejos de casa, que estés en un sitio turístico, tenéis que tener cuidado. Tengo que aprender a dominar esta cámara. Fijaros cómo se oyen los pajaritos hasta ahora. ¿Te acuerdas ayer? Vinimos luego más tarde, no se oía ninguno, habían desaparecido. Otra cosa, Alex, para el micrófono, ¿le has puesto la interferencia de ruido exterior? Sí. Se la has puesto, entonces me tengo que callar para que oigan los pájaros. Sí, para que se escuchen los pájaros te tienes que estar en silencio. ¿Pero qué te crees que ayer sí se escuchaban, pero como que nada más la música es la que... Ah, y escúchame, te iba a decir, como ayer más o menos viendo el video, como que sí se llegaban a escuchar un poco los pájaros. Pero Porque- muy bajo. Ajá, muy bajo. Más que nada la retención de ruido es cuando son las voces de otras personas, la música. Yo creo que es más que nada es por eso. Bueno, pues ya sabéis. No sé si tiene una IA, una inteligencia artificial incorporada para que pueda hacer eso. Yo me imagino que sí, que es lo que iba a decir cuando tú lo has comentado. Vamos a seguir pasando por aquí a ver qué es lo que han puesto el día de hoy por aquí. Ya es viernes. Sí. Yo me imagino que van a poner más puestos que ayer, que era jueves. Eso sí. Estamos ya en el fin de semana. Y ahora pues paso gusto de compartir con vosotros imágenes nocturnas con esta calidad tan buena. Oye, unos churritos después. Unos churritos, claro que sí. Para seguir alimentando esa barriga. Qué suerte tienes que tú todavía la tienes normal. Joder, te quiero iluminar para abajo, te quiero grabar para abajo y no puedo, tío. Tengo que girar mucho la cámara. Tienes que hacerlo con el joystick en dado caso. Sí, así, por ejemplo. ¿Ves? Eso para arriba y esto es para abajo. Y si lo quieres Te acomodar, tengo dale que... dos veces. Y ahora lo quiero cuadrar y le doy 2 veces y se cuadra. Bueno, pues ahí estáis vosotros con nuestro aprendizaje con la cámara. Bueno, algún puestecito más hay de momento, sobre todo el de licores de aquí, creo. Creo que estaba ayer, no estoy seguro, creo que sí. Ahora cuando hay luces, como que lo equilibra un poco. A ver si me consigues una pulserita como te conseguiste tú con la tortuga, ¿vale? Porque ayer se compró 2, el chaval. A ver, sígueme las tortugas. Aquí están. Espérate un momento, que lo voy a equilibrar esto porque no puedo ni grabarte. A ver, aquí. Oye, tía. Ahí. Uy, que no me cuesta, ¿eh? Te tienes que adaptar ahí. Sí, me tengo que adaptar a esto. Ok. Pues una de esas pulseras me la tienes que conseguir. La verdad es que me cuesta adaptarme a la cámara. Ya está, que lo domine, pero luego me paso a esta es la GoPro 12 y bueno, pues me tengo que adaptar. Está muy cómoda, ¿eh? La GoPro son cámaras muy cómodas. El defecto que le veo es lo de la noche, ese es el mayor defecto que le veo. Por lo demás, muy bien. Bueno, también nosotros, por lo que tenemos de canal, ya le vamos exigiendo un poquito más. Te iba a decir que si no compramos esta cámara, quería hacer la prueba porque nos va a llegar un nuevo estabilizador para el teléfono, porque pensamos hacer directos más adelante, ¿cierto o no? Sí. Entonces, también para hacer directos, aparte de eso, podemos hacer videos. Por la noche la GoPro hace muy buen vídeo también, ¿no? No, GoPro no, teléfono, iPhone. Es verdad, el iPhone, eso es lo que quería decir.
Tiene buena calidad de imagen también de noche. Tienes toda la razón, se me había ido el nombre. Vamos a ver las letras de Bacalar, que están oscuras y sin embargo con este teléfono se pueden ver más claras. Bueno, con este cámara, mejor dicho. Fíjate que ya en esa zona de ahí no hay luz prácticamente. La luz es muy tenue. Y sin embargo veo que se ve bastante bien. Yo estoy mirando la cámara, la pantalla. La diferencia sí es enorme. Se ve fenomenal, ¿eh? Se ve mucho mejor que en el teléfono. Sí, esta es más oscura que el teléfono. Espera. El teléfono es más oscuro que la cámara. Espérate, ahora lo van a ver. Oye, qué bien se ve. Mira. Esta es más tenue. Ya, o sea, se ve mejor en la cámara con el teléfono se ve bien. Lo arregla. Sí, lo arregla la cámara. La arregla, increíble. Sí. Porque esa está más tenue y luego lo ponemos en la cámara y lo hace más vistoso. Pero bueno. Oye, Paco, sí, con poca luz, ópera. Oye, ¿hay ópera? Vamos. Vamos a verlo. Espero que no esté registrada. Mira, y aquí tenéis el puente, el fuerte. Espero que no esté registrado, porque puede ser que sí que lo esté, ¿eh, Julio? Puede que esté registrada esa música. Qué bueno. Bueno, voy a parar un momentito y si canta otra la grabamos. Dice que es una canción española. Vamos a verlo. Bueno, nos volvemos otra vez para aquí, donde está la letra de Bacalar. Como tengo mi duda de que esté o no registrada, si no me quedaría otra canción más. Y bueno, qué bien se ve esto, fenomenal. Os iba a poner la GoPro otra vez para que vierais la diferencia que hay. Mira, voy a grabar con la GoPro ahora, justo en este punto. Y luego lo voy a unir, aquí lo que estamos viendo con la GoPro. Lo vamos a unir, van a ser unos segundos solo para que veáis la diferencia que hay entre grabar con la GoPro y con esta cámara preparada para la noche. Y vais a ver la gran diferencia. El sonido sí que mejora también porque tengo puesto un micro, eso está claro. Si no te hubiera puesto el micro, pues no lo sé. Y así se puede comprobar viendo las letras de Bacalar, diferencia de una a diferencia de la otra. Voy a parar las dos, primero la buena. Luego lo voy a unir, aquí lo que estamos viendo con la GoPro, lo vamos a unir, van a ser unos segundos solo para que veáis la diferencia que hay entre grabar con la GoPro y con esta cámara preparada para la noche. Y vais a ver la gran diferencia. El sonido sí que mejora también porque tengo puesto un micro, eso está claro. Si no te hubiera puesto el micro, pues no lo sé. Y así se puede comprobar viendo las letras de Bacalar, diferencia de una a diferencia de la otra. Voy a parar las dos, primero la buena y ahora la GoPro.
Bueno, vamos a pasear un poquito. Ya espero que pues esto que acabo de hacer os guste. La diferencia que hay de una a otra. Tengo encendidas las dos ahora mismo. ¿Veis? Tremenda diferencia. Con una vemos a Alex y Adriana y con la otra ni la vemos. Voy a parar. Y aquí también voy a parar. Aquí sí que se puede ver la diferencia que hay de una a otra. Tengo encendidas las dos ahora mismo. ¿Veis? Tremenda diferencia. Con una vemos a Alex y Adriana y con la otra ni la vemos. Voy a parar. Bueno, pues ya estamos otra vez con la nueva cámara de Julio. Así le voy a llamar yo. Porque el nombre no me acuerdo. Estoy enfocando para abajo. Ahora la he cuadrado. Bueno, tengo mis fallitos, pero sí que la calidad de imagen para muchos momentos determinados me puede ayudar muchísimo. Bueno, ya han puesto aquí los... Bueno, yo la verdad que hambre no tengo, ¿eh? Pero un churrito a aquella gente, si la han puesto, pues merece la pena. Estoy aprendiendo a hacerlo en encuadre. Cuando es para grabar aquí, pues ya lo dejo cuadrado para mirar para abajo. Sí, a la hora de manejar la cámara con la GoPro es mucho mejor manejarla. Qué bueno. Sí que os recomiendo para que os pongáis algo para los mosquitos cuando salgáis a pasear así por la noche por el parque. Adriana está viendo que allí puede ser que le interese alguna cosita. Pero sí que es recomendable que os pongáis algo para los mosquitos. Siento que alguno que otro me está intentando picar. El chaval a lo mejor se me ha parado para mirarme una pulserita. Hay cosas buenas por aquí. Le gusta ese tipo de bolso, fíjate que lleva también. A ver cómo lleva el otro. Es que a veces creo que lo enfoco, pero... Y luego vamos a terminar en el sitio de los churritos, que es ese de ahí de la esquina. Son de Guerrero, esos chicos. Y bueno. Luego vamos a venir aquí a comprar unos churritos que están bien ricos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer os ganasteis a la familia. De verdad, voy a ver cómo lo estás preparando. A ver, un poco para abajo, esta cámara de verdad me cuesta. Pero ahí están, con cariño, como tiene que ser. A ver, ahí, oye, esa música. Bueno, pues el chavalote lo tengo, es que con la música a veces estoy medio perdido, ¿eh? Es aquí donde me quiere comprar una pulserita. Mira, aquí está. Hay verde, azul y de ese color. También lo tienes en conchitas, lo tienes como en tortugas, lo tienes en tortugas coloridas también. No, estoy intentando enfocar, pero ahora ya lo conseguí. Bueno, tortugas como de acero. Esta de aquí. Luego, esa es la que me compré, de hecho. Esta y esta. ¿Sí los ves? Están bonitas, sí. Y esas son como de colorines. ¿De qué está hecho la tortuguita? Como de hueso, creo. No, como de... Ay, ¿cómo se llama? Resina, ¿no? Ajá. Creo que es resina. Bueno, me voy a comprar una. Como tengo pocas. Es resina, ¿no? Pintada. Sí, sí. Yo creo que me voy a comprar como tú te la compraste. ¿Azul? Sí. Pero sí, porque no tengo mucho donde elegir. Hay verde, azul o rosa. Azul, por favor. Sí. ¿Qué pasa tú? Tenemos un visitante por aquí. Ah, ya se llama Zamora. ¿Zamora? Ajá. Aquí en cámara le decía Julio que cada vez que salgo de viaje a algún sitio una pulserita me compro. Como siga así, pues me va a llegar hasta el codo. No sé, ya veremos.
Todas son bonitas, todas tienen un motivo. Bueno, el chaval ya se va para los churritos. Sí. Estamos sudando, ¿eh? Hace calorcito. Pero aún así los churros luego nos los comemos más tarde, ahora los vamos a encargar. Pues nos das 2 de 4, ¿vale? ¿2 de 4 enseguida? 2 paquetitos. ¿Rellenos de qué tienes? Cajeta, lechera, chocolate, mermelada de fresa. Ahí voy a parar que está la música. Os quiero grabar esta tienda, lo original que es. Adriana, ¿me agarras esta cámara? Porque si os fijáis, a ver, ahora sí, ahora ya me siento más cómodo. Digo que fijaros las 3 partes de arriba y la parte de abajo donde está los maniquís. Y esta original, bueno, es estilo Tuluminati, como ahí en Tulum, casi. No los bikinis, porque los bikinis están normalitos, pero la otra, lo que tapa la persona, también en lo de hombre. Pero está original con esta parte de arriba, así iluminado, qué bonito. Bueno, pues ya estamos a punto de irnos al carro y veremos qué más hacemos. Estoy intentando conseguir dominar lo que quiero grabar, que no es fácil. Yo me voy a comprar un 8, cosas que necesitemos en la habitación. ¿Estás grabando el suelo? A ver si se pone bien. Saluditos. Mañana es otro día, chavalotes, despídeme. A ver, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Que le den like y se suscriban. Hasta Oye, mañana. Qué bien se ve, no manches. Se ve demasiado bien y eso que estamos oscurísimos aquí, Chao, hasta mañana. Espero que os haya gustado el día de hoy. Nos vemos. Fernando, aquí estoy en el hotel donde estuvisteis vosotros alejados. Aquí hay 3 ceibas, estamos al lado donde está el puesto de churritos, los puestos de comida, lo que es el fuerte, está ahí, a 200 metros de aquí. Y la costera la tenemos paralela a nosotros. A mí me dijo Fernando que aquí pues no tienen piscina, pero que también estuvieron a gusto y que tenía un buen precio este hotelito. Se llama Hotel Ceiba Bacalar. Y bueno, me voy a entrar un momentito para saludarlos. Ay, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy grabando un momentito ahí, perdona por la puerta, no pensaba que se cerraba así. Fernando, no sé si es este el hotel donde estabais, yo creo que sí, pero bueno, es donde está la Ceiba. Sí que tienen piscina, me están diciendo. Y la habitación sencilla lo dejan en 800, la habitación para un doble, para 4 personas máximo, 1300, pero eso en temporada baja. Acordaros, hay temporada alta, temporada baja, temporada media, así que más que nada me quería acercar aquí para que lo conocieran y que vieran cómo es el hotelito. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. Que estamos muy cerca, como me dijiste, muy cerca. ¿Deja abierto? Mira, aquí pone el restaurante también, Ceiba. Estamos muy cerca, como me dijiste, de ahí, de donde estábamos nosotros. Fíjate las Ceibas, a ver si esto te hace recordar. O quizá vosotros estabais aquí también, en el hotel este Bacalar, que está aquí al lado, el Usuri. Yo creo que me equivoqué, que estabais aquí porque este creo que no tiene piscina. Y me dejaron entrar allí y preguntar. Aquí lo que puedo hacer es preguntarles también el precio que tienen por noche. Y bueno, mira, vamos a preguntar. Los 2 hoteles están pegados. Aquí está todo lleno de hotelitos así. El único que tiene piscina, el que he entrado, me ha dicho. Este creo que no. Dentro del coche a Adriana y a los demás, pero me quiero enseñar una habitación para que le vayáis. Hay 3 tipos de habitaciones, me estaba diciendo. Este tipo de habitación que estabais viendo es una cama king size, ¿que sí? Sí. Esta está en 1200, ¿no? Sí. Lo que pasa es que dependiendo de la temporada, si es temporada baja, temporada alta, la subís o siempre tenéis el mismo precio. Es mayormente por el precio. Normalmente, Como siempre. no contamos con piscina, solo es la habitación, es el precio normal. Bueno, pues tenéis aquí un baño completo, como estáis viendo. Bastante amplio también. Una buena king size con aire acondicionado, es importante saberlo. Huele muy rico, el suelo está cómodo y buena televisión con ventilador. Pues muchas gracias. ¿Tienes otra también por ahí? Fernando, esto lo hago por ti, para que sepas.
que quieres que dé a conocer lugares y vosotros me parece que os alojasteis a este hotel. Y luego aquí tenemos otro modelo de habitación, tiene una individual y una matrimonial, ¿no es así? La anterior que hemos visto, la de la 15, es la más económica, 1200. Sí, es para 2 personas. Y esta de aquí podría ser para 3. Para 3 y si gustan se podría incluir un colchón ya sea individual Ujú. para una cuarta persona. Entonces Sería- esta saldría por... Por la persona extra en cada habitación se cobran 200 pesos. Entonces sería 1200 más 200, 1400 saldría esta. Ajá, por la persona extra. Normalmente esta la tenemos en 1300. En 1300, entonces sería 1500. Sí. La persona extra. Si fueran 4 personas le ponéis otro colchón más, ¿no? Sí, dependiendo igual si cuántos días se puedan quedar. Digamos que se queden 4 días, se le podría hacer un descuento. Digamos que de 1300 le dejamos en 1200 para que sean 1400. Ah, ok. Bueno, pues ya sabéis que se puede negociar un poquito, ¿eh? Se ve bonito el baño también desde aquí. Es amplia la habitación, como podéis comprobar. Un buen closet ahí. Y nada, tiene todo lo que necesitas, ¿verdad que sí? Estamos cerca de todo. ¿Aquí le ponen tele o no tienen tele? No tenemos por el momento, pero pues como no tiene tele esta, te la podemos dejar hasta en 1000 por la noche. Ah, ok, muchas gracias. Porque las demás sí que tienen televisión, que Sí, ya he las demás escuchado. sí tienen, sin problema. ¿Cómo te llamas? Julio. Julio, encantado, muchas gracias. De nada. Venga, pues nos vamos otra vez ya, nos vamos para el hotel nosotros. Se ve bonito y agradable. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos. Ay, esta ceiba me encanta. Mira que ayer aparcamos justo aquí delante. Cuando eso me lo recordó Fernando. Estábamos aparcados al ladito del hotel. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos ya habíamos despedido el vídeo, pero como vimos esta opción de poderos grabar esa opción de hotel, ya sabéis que a nosotros nos encanta Diosa del Agua, estamos muy bien ahí en la costera, en la parte de abajo, pero siempre hay diferentes tipos de hotel. Aquí tenemos, esta mañana pasamos al lado de este hotel, de este restaurante, perdona, y el Papitos, que lo tenemos aquí al lado. El Papitos, podéis hacer los tours a la laguna, tienen bastante variedad. Y nos vamos para... se han empañado un poco los cristales mientras yo estaba afuera. Nos vamos para el hotelito ya. Ahí sí que vamos a despedir el vídeo. Pues aquí estamos llegando ya al hotel. Que bueno, este es el Diosa del Agua, que la verdad que también estamos muy bien. Muy cómodo, muy elegante. También tiene muy buen precio. Merece la pena. Miraros los precios de Diosa del Agua. Pues en Booking.com, en donde... En más sitios lo podéis mirar, pero ahí en Booking lo podéis mirar. Venga, vamos a parar. ¿A dar un baño en la piscina o no? Sí, yo estoy ya preparado. Vamos a grabar la piscina. Es que estoy grabando ahora con la GoPro, se ve bastante más oscuro que con la otra cámara. Ya despedimos la otra cámara, pero bueno. Me voy a volver loco cuando quiera unir lo de una cámara y lo de otra. En la piscina ahora por la noche, pues fabulosa, tranquilidad aquí. Fíjate qué bonita. Esto es una maravilla. Ah, bueno, va a salir lo que grabé ayer, porque ayer ya estoy aquí un rato. Lo voy a compartir todo junto, ¿qué más da? Es la experiencia del día y la experiencia de lo que se graba. Ahí lo voy a poner lo que grabé ayer cuando estuve aquí en la piscina. Venga, ahí lo comparto. Bueno, pues ahora estoy grabando con la GoPro, me voy a meter en la piscina. Esto lo voy a poner seguramente en el vídeo de mañana, porque ya el vídeo se está cocinando, está en el ordenador. Y no hay nada mejor que un bañito, aunque hoy no he podido estar en Mamitas, por ejemplo, en mi oficina, pero un bañito hasta ahora. Me dijo Adriana que estaba el agua bastante bien, eso que ha sido un día nublado. Pues sí, se siente muy rica. Ay, qué bueno. Y aquí quiero compartir con vosotros que si estuvierais aquí en el hotelito, en cualquiera de estas habitaciones, podríais disfrutar de un ratito de baño ya una vez que has terminado el día, antes de irte a la camita a descansar, o ver una película, o salir a cenar dentro de un rato, lo que sea. Pues aquí podríais estar un ratito en familia, porque ahora mismo el Chavarote y Julio, no sé dónde están exactamente, me parece que están en la habitación, ellos están en la de arriba, en esa esquina, y nosotros estamos ahí en la de abajo. Bueno, me voy a poner a nadar un poquito y luego si acaso os grabo un poquito más y eso lo vamos a pasar a lo mejor a mañana. Pero lo pondremos ya para la última hora seguramente o a primera hora, no lo sé. Estos días van a ser un poco imprevistos. Bueno, voy a dejar aquí mi cámara
A gusto estoy. Adriana se dio el baño antes mientras yo estaba preparando el vídeo. Y ahora que terminé con el vídeo ya está descansando. Y aquí me quedé yo, pero esta es la mejor medicina que tengo yo, personalmente. Me sienta de maravilla, me relaja, me deja una sensación diferente del cuerpo. Yo diría que hasta gano energía, sensación de bienestar, todo. Ahí arriba tenemos lo que es el roof iluminado. Y me encantan estas palapas. Sobre todo esas cortinas como quedan de bonitas iluminadas. Aquí te puedes sentar en esta parte, por ejemplo, en esta no porque está más alto. Pero en esta parte te puedes sentar y estar ahí sentado. Y si te pones aquí a veces al lado del chorrito, cuando sale el chorrito de agua, pues qué bueno. Te da la sensación de como si fuera un jacuzzi. Ahora están parados los motores del agua. Me imagino que se pondrán en funcionamiento a ratos durante el día. Y fíjate qué macetitas más bonitas con sus palmeras. Qué bueno. Estoy solito, pero vosotros estáis ahí conmigo. Daros las gracias por estar ahí en el canal y por compartir con nosotros estos ratitos de diferentes lugares, tanto de aquí de Quintana Roo como de otros sitios, ¿no? De momento no tengo pensado muchos viajes, pero bueno, el de final de año va a ser la estrella de este año si todo va normal, porque sí tengo un poco de preocupación, la verdad. Ahora mismo está viendo la guerra esa con Líbano, con Irán. Está involucrado Jerusalén, pero también se está metiendo por medio ahora Turquía. Turquía está hablando cosas como para defender al Líbano y puede hacer que cambie el giro de los acontecimientos. Entonces, solamente me preocupa el que haya en la zona donde vamos a ir, pues estén en conflicto unos países con otros. Y eso puede hacer que a última hora a lo mejor pues tenga que haber cambios, no lo sé. Estoy atento a ese tema, estoy atento no solamente por el tema de la guerra por el viaje, sino a nivel mundial, cómo afecta a la economía, cómo afecta a los bolsillos, cómo afecta al día a día de todos los países, porque una guerra como la que está ocurriendo ahora nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces quiero saber, voy estudiando en qué me puede afectar a mí, en qué me puede afectar en mi día a día, en qué me puede afectar en las vacaciones, pero tampoco obsesivamente, solamente estoy atento y ya. Nada más, y yo voy haciendo lo mejor que puedo en mi día a día, otra cosa no puedo hacer. A veces cuando te pones nervioso con lo que tú no vas a trabajar, pues tampoco se trata de eso, porque si empiezas a pensar mal, tú haces que tus cosas te vayan mal. Entonces tienes que intentar pensar lo más positivamente posible. Y nada, pues ese es mi pensamiento, más que nada. Es uno de mis pensamientos. A veces cuando empiezo a ver que tengo mucha negatividad en la forma de pensar, digo, Paco, relájate. Haz lo mejor que puedas, lo que tú puedes hacer, y a partir de ahí verás que pues minimizas si hay un daño o equilibras el día a día. Pero bueno, voy a seguir con mi bañito, voy haciendo vueltas de parte a parte, voy nadando y cuando me canso un poquito agarro la cámara. Bueno, pues nos vamos a volver a ir a la habitación, me voy a secar. Voy a seguir trabajando un ratito y luego, si el chavalote se anima, le voy a echar una partidita de ping-pong. Nos vamos a divertir un rato. Creo que están jugando al ping-pong ellos. Creo, no lo sé. Pero bueno, me voy a secar aquí. Ahí tengo la toalla. Y qué relax, ¿no? Aquí las noches son muy tranquilas, yo duermo muy bien. Y esta es nuestra recámara, que queremos privacidad, abre las cortinas y ya no molesta a nadie. Con esta cámara no se ve muy bien, pero aquí están los pequeñines, aquí están comiendo. Bueno, pues nosotros vamos a jugar al ping pong, el chavalote y yo aquí. Adriana que se viene a comer los tacos, qué bueno. Bueno, nos vamos a jugar al ping pong, está poniendo la televisión también. Y sería bueno poner el ventilador, aunque la temperatura es agradable. Concentrada con los gatitos. Oye, chaval, no te pongas en medio. Y hay uno que es muy tímido. Es este. ¿Cuál es el tímido? Este. ¿Ese de ahí? Sí. Ah, pues mira, ahí se deja. Bueno, vamos a jugar. Vamos, chaval, deja de darle golpecitos. Se está atorando. Venga. Pues la primera partida la he ganado yo.
Vamos, saca. Estamos aquí todavía practicando para dar mejor golpes porque la verdad es que estamos verdes ahora. Cuando llevas un tiempo sin jugar, como que no es igual. No. 1-0. Bueno, ya paro porque si no, no voy a poder jugar. De juego, pero estoy sudando a tope. Si gano este punto, el chavalote se inhabilitó porque va a perder. Vamos. Joder. ¿Ganó? 10-10, vamos empatados. 10. 11-10, me va ganando y si me gana esta, punto para él. ¡Ah! 11-11. Ey, no, espérate, no estaba preparado cámara. No, otra vez se repite. No estaba Vosotros preparado. lo habéis visto, pero yo No, otra vez. Sí, claro. No, es otra vez eso. ¿Qué tal? Venga, lo repetimos, hay que ser justo, venga. 11-11. Me va ganando de momento. Me falta más vale, ¿eh? Bueno, ahora hemos terminado 5 partidas a 5. El que gane esta partida, ¿qué pasa? Pues me ganó la noche. Le iba ganando 5 partidas a 1 y mira, me ha remontado. 5 partidas a 1 me iba ganando, mira. Mira, por ahí va el gatillo. El gatillo va por ahí. Enséñalo a la cámara para que lo veas. A ver si lo pueden ver. Hola. Ese tiene ganas de marcha. Venga, va. 0-0, sacas tú. Uy. Ay. 1-0. Bueno, ya puedes parar la cámara un rato. Luego no te quejes de Caspería. No, te lo juro, no he querido ir a mí. Adelante. Gracias, No, lo que acaba de ocurrir es increíble. No, estaba aquí.